Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Vamos a hablar de la primera película de las Crónicas de Narnia, El León, la Bruja y el Armario. ¿De qué conozco yo esa saga literaria de 7 libros? Pues mira, no me he leído los 7 libros, no os voy a engañar. Mi comprensión de esa saga es una mezcolanza entre películas y libros. Es decir, me he visto las 3 películas, pero esos 3 libros yo no los he leído. He leído los 4 libros restantes, porque esta saga literaria son 7 libros y no empieza por el león, la bruja y el armario. El primer libro es El sobrino del mago. Luego viene lo que viene siendo la primera película. El segundo libro, que sería El león, la bruja y el armario. Tercer libro, El caballo y el muchacho. Cuarto libro, El príncipe Caspian. Quinto libro, La travesía del viajero del alba. La silla de plata y La última batalla. Yo de esos 7 libros me he leído 4, que son un poco... A ver, es entendible que hagan películas o intenten que conozcamos Narnia con lo más épico. O ellos entienden lo que es más épico. Por eso El sobrino del mago, el caballo y el muchacho son los dos más desconocidos, y es verdad que tú los lees y conoces mucho, porque de eso tratan ese primer libro y tercer libro, de conocer muchísimo Narnia. No se cierne concretamente a una historia de un chico, una chica, 3 chicos, 3 chicas. Descubres mucho sobre la magia insondable que hay en Narnia. Y luego, por supuesto, La silla de plata y La última batalla. Mira, una cosa curiosa es... Voy a contar un poco la película, que ya sabéis que empieza con la guerra de la Segunda Guerra Mundial. Y creo que tiene un muy buen empiece, donde conocemos a los Pevensie, a los 4 hermanos y a la madre. El padre está en la guerra. Entonces decide la madre que cojan el tren, que ese tren va a ser muy importante, y ya os lo digo. Quiero hablar un poquito de Narnia. Voy a hablar algunos detalles conocidos de los libros que yo he leído y de varios personajes de Narnia, que en la primera película sí aparecen los personajes, pero no se te cuenta la historia que ellos han tenido en Narnia, ¿vale? O sea, esto va a ir con spoiler y requete spoiler, ¿vale? Así que, si no habéis leído los libros y queréis leerlos, os recomiendo que no veáis este vídeo, porque voy a contaros el final. O sea, quiero hablar de ese final que no mucha gente lo conoce, porque no ha acabado la saga de películas y porque no se ha leído los libros, pero me gusta mucho el viaje de los niños en Narnia, porque al final yo lo comparo un poco con el cielo. Un poquito con el cielo. Tenemos a Aslan, el león, que es Dios. Tenemos a la bruja aburrida, las 3 mellizas. Tenemos a la bruja, que es el diablo. Tenemos el cielo, que es Narnia. Los animales, muchas cosas. La piedra donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, y este tipo de cosas. Tenemos el castillo, Caín para Abel. El castillo se llama Caín para Abel. ¿Qué le hizo? ¿Un castillo después de romperle la cabeza? ¿O esto cómo va? Siempre, si pudiera preguntarle algo a la escritora o escritor, que no me acuerdo quién lo escribió, oye, yo le preguntaría, ¿por qué Caín para Abel? Es referencia, supongo, a eso. O sea, que es una historia muy mitológica esto. Como os digo, la madre los manda a casa de su abuelo, este hombre taciturno, que va a ser muy importante. Y este hombre es importante. ¿Por qué? Porque una cosa muy buena que tiene Narnia, la historia de Narnia, que las películas nunca te lo ha dicho, y es que muchos de los personajes que aparecen en la saga tienen su propio libro, o aparecen más bien en varios de los libros. Si tú los lees todos, te los encuentras por ahí, hasta que llegan a su propia historia. Por ejemplo, su tío,
este hombre tiene su propio libro y es el primero, El sobrino del mago. Y él aparece, es el principal personaje. ¿Por qué creéis vosotros que te lo presentan tantísimo en la película? En la realidad, por supuesto, cuando llegan a casa de su tío, a su abuelo. ¿Por qué os creéis que es tan importante? ¿Por qué justo al final de la película, cuando los niños salen del armario, que se han tirado toda la vida en Narnia, ¿por qué creéis que el que los recibe es él? Y además le dicen, ¿dónde habéis estado? Y ellos le dicen, no nos creerías. Y la respuesta de él es, prueba a ver. Él ya ha estado en Narnia, él ha vivido una historia en Narnia. Tenemos ese libro donde nos cuentan su viaje por Narnia. Y es de las cosas más guay. Hay otro personaje que cuando lleguemos os lo voy a decir que le pasa exactamente lo mismo. Y me resulta todavía como más retorcido todo. Pues yo después de llegar a casa jugando al escondite resulta que la pequeña se esconde en un armario y empieza a irse hacia atrás y se da cuenta de que es demasiado profundo y de que empieza a hacer frío. Y me gusta también hasta el faro, ¿no? El faro que hay cuando Lucy entra ya en el mundo de Narnia, en ese bosque helado, es invierno, y vemos el faro, un faro como una esperanza, un faro para que tú sepas que ahí es donde puedes ir al otro mundo, a la realidad. No la realidad, sino, claro, si tú eres humano esa es tu realidad, pero si tú vives en Narnia, esa no es tu realidad, ese es el mundo ficticio para ellos. El nuestro sería el mundo ficticio para la gente de Narnia. Y después de llegar ahí, conoce a Tughnus. Ya sabéis que Tughnus está interpretado por James McAvoy. Y aquí el CGI es verdad que es... Bueno, el CGI no está mal para la época, pero no deja de ser regulero en más de una ocasión, ¿vale? Es aceptable, sí. A mí no me molesta, ¿vale? Y el Tughnus se la lleva a su casa, le empieza a tocar música, una música que hace que Lucy se duerma. Esto lo hace Tughnus porque la bruja sabiendo o sintiendo, además ella tiene dicho que si algún hijo de Adán apareciese, ellos tenían enseguida que comunicárselo a ella, porque ella sabe lo de la profecía de los reyes de Narnia. Efectivamente, él se siente mal, el fauno se siente mal por lo que ha hecho, con Lucy y la deja que se vaya. Y luego es Edmund el que después de que Lucy les cuente la historia de lo que ha sucedido no les creen, pero Edmund, que miente, decide buscar el armario y entrar, y efectivamente. Pero él, ¿con quién se encuentra? Se encuentra con la bruja, la famosa bruja, ¿vale? Que la actriz que interpreta a la bruja de Narnia, la hemos visto, bueno, en Marvel, ¿vale? La que entrena a Doctor Strange, la calva. O en Constantine, la que hace del ángel Gabriel. Esta actriz es maravillosa. Es extraordinaria, es que es muy buena actriz. Bueno, la bruja tiene también su historia, ¿vale? Al igual que su abuelo, el profesor Phil, el que he dicho antes que tiene su propio libro, ella, esta es su historia, este es su libro. Pero es que además, también en un par de libros, también aparece ella. Y es muy guay porque, por ejemplo, pongo un caso que es el que yo recuerdo. Estando dos protagonistas sentados a una mesa, tú crees que ese mundo en el que están es normal, de dimensiones normales. Están sentados dentro de una cabaña en una mesa tomando algo. Y de repente, y esto es en los libros, y de repente te ves a esta bruja corriendo, y no sabes por qué, corriendo por encima de la mesa, pero, ojo, la bruja a tamaño mini. O sea, ¿qué pasa? ¿Que nuestro protagonista en ese libro es gigante? Porque esas dimensiones son así y ella es enana, y luego va a adquirir el poder. ¿O es al contrario? Ella se ha hecho enana
y los otros están a tamaño normal. Pensadlo bien, eso no te lo dice el libro, ¿eh? Son cosas curiosas. Luego es verdad que en otro libro ella vuelve a aparecer, batallas en un castillo, donde también aparece ella, siendo la esposa de alguien. Son cosas que me gustan mucho, ¿vale? Tú puedes encontrar un personaje random y resulta que ese personaje random en otro libro es el protagonista o aparece por ahí. Pues eso quería decirlo porque me resulta muy curioso, al igual que lo del profesor Phil. Ella, bueno, Edmund se encuentra con ella y ya enseguida ve que es un hijo de Adam y le quiere sacar información. ¿Cómo has entrado? ¿Qué haces aquí? Y él suelta todo de que tiene hermanos, su hermana le dijo esto. Y ella lo sonsaca para sacar la información, para ganarse su confianza, le da delicias turcas. Es la primera vez en mi vida que yo escuché delicias turcas, que ya te apetece hasta comértelo. Y le saca esa cajita roja con muchas delicias turcas. Qué rico. Y le dice que tiene que llevar lo convence para que coja a sus hermanos y los lleve al castillo de ella. Vuelve con sus hermanos, deciden todos ir al armario y entrar en Narnia para conocer ese mundo. Y se encuentran con que van a visitar a Tucknus, pero han cogido a Tucknus porque se han enterado de lo que ha hecho y ha contradecido la ley de la bruja que manda en Narnia, que es, si tú encuentras a un hijo de Adam, me lo tienes que entregar a mí. Y no, él dejó que Lucy se fuera, así que pretenden ir a rescatarlo, pero bueno, son perseguidos por lobos, que hablan además, y se encuentra con una pareja de castores. Estos castores les cuentan la historia de que ellos son príncipes, reyes de Narnia, que están destinados a ser los héroes de la historia. Y les habla de Aslan. Aslan es el león, Dios, que manda en toda Narnia, que además tiene la magia insondable. Pero ante esto, Edmund, que tiene que convencer a los hermanos para llevarlo al castillo de la bruja, no hay manera. Así que decide irse él solo y decirle a la bruja: oye, mis hermanos no quieren, pero yo sí. Y ella revela su verdadera intención, revela su mala hostia y lo entierra. Y él está viendo, ve a Tucknus, al fauno, lo ve que los congela, tiene allí un pequeño jardín con un montón de seres que han ido a rebelarse contra ella congelados, con la varita que ella tiene. Y luego los hermanos son llevados ante Aslan en ese valle, esas carpas que tienen preparados ya para la guerra que va a venir después, donde conocen al león Aslan. Aslan, a ver, no aparece en todas las historias, lo digo ya. En los libros, no en todos los libros aparece. Pero lo que no puedes hacer es que voy a hablar un segundo de la segunda película. El Príncipe Caspian. El Príncipe Caspian tiene un montón, y no lo he leído, como he dicho, pero me he enterado, lo sé, que tiene un montón más, porque me parecía extraño que apareciera tan poquísimo el león. Y efectivamente, en ese libro, el Príncipe Caspian, que es el cuarto, tiene mucho más protagonismo, lo que no tiene en la película. Entonces conocen a Aslan y Aslan le cuenta otra vez la historia. Ellos son los reyes de Narnia, son los elegidos. Es lo que no me gusta de la peli, que joder, ¿por qué los niños ellos son especiales? Voy a hablar del final de Narnia. Entiendo que es por eso, pero una persona que no lo sepa todavía rechaza más la película si es que no le gusta. Porque estos niños, concretamente, ¿por qué son especiales? ¿Porque son hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué son los elegidos? ¿Por qué van a ser reyes? ¿No debería de ser rey, si no hay humanos, un centauro de los que hay por ahí, que lleva toda la vida en Narnia? O el castor, no sé. ¿Puede ser un rey que conocen y son de ahí, de ese mundo? No, tienen que ser los niños. El león Aslan le enseña el castillo a lo lejos, Caín Parabel. Ese es vuestro castillo. Castillo que en el futuro, en las otras películas, veremos que han pasado siglos y siglos y ese castillo estará bajo tierra
obviamente han pasado muchos años, nadie ha seguido viviendo en ese castillo, pero allá hay humanos en Narnia. Esto es de la siguiente película, no voy a hablar más de eso. Lo de los niños, spoiler masivo, lo digo ya, spoiler masivo. ¿Qué es en verdad lo que les pasa a los niños? Ya he dicho antes que Narnia es un poco como el cielo. Pues se presupone, o así te cuentan en la última batalla, que esos niños han muerto. Esos niños están muertos. Murieron en uno, no en esa película, no en ese viaje de tren. Más adelante. Se presupone, no sé cómo, porque ya digo, es un final. Porque claro, se presupone que esos niños han muerto en la tercera película. Se supone. En el quinto libro, El viajero del alba. Se supone, porque a coger un tren, ese tren que ellos cogen siempre para ir a casa de su tío, para ir a entrar en el armario, ese tren tiene un accidente y ellos han muerto. Esos niños están muertos. ¿Cómo es el final de Narnia? Pues el final es cuando Lucy se da cuenta de que hay muchas nubes que están descendiendo, ¿vale? Se están como encontrando en un paralelismo y resulta que ve a sus padres, a su madre y a su padre. Y es cuando se lo dicen y se dan cuenta, y el león se lo dice, de que ellos llevan muertos muchos años. Que en el primer momento que llegaron a Narnia ya estaban muertos. Que murieron en el accidente de tren, ya, pero ¿cómo es posible que hayan salido y entrado tantas veces? Eso es lo que no comprendo. Porque si ellos están en coma, puedes entender que su mente les engañe y crean que están en la realidad, pero no, esos niños si están muertos desde uno de los viajes a casa de su abuelo, de su profesor Phil, de su abuelo. No es entendible, es que el final no se entiende muy bien. Vale, están muertos. ¿Cuándo han muerto? Porque se les dice que han muerto hace muchísimo tiempo, ¿sabes? Es que es complicado. Pero bueno, al final, para que lo sepáis, están los niños muertos. Por eso son especiales, por eso son elegidos los reyes de Narnia, porque es como el paraíso para ellos, ya que murieron todos juntos en el accidente de tren. Edmund consigue escapar, ¿vale? Gracias a que le ayudan, consigue escapar de allí, se reencuentra con sus hermanos y la bruja enseguida va a... necesita, oye, por la ley de Narnia, ese chico a mí me pertenece y morirá en la piedra de Abraham, le vamos a decir, porque ese simbolismo es la piedra del sacrificio, que ahora os diré. Entonces el león pacta con ella, es decir, yo me sacrifico por el chico, pero a él déjalo vivir con sus hermanos, cosa que luego la bruja no va a respetar. Ese camino es muy bonito, ese trozo es muy bonito. Cuando el león se sacrifica, le cortan la melena, las niñas Lucy y Susie creen que ha muerto, pero en realidad él ha hecho el sacrificio y lo pone, bordeando la mesa, lo pone, que la persona que de corazón se sacrifique por otra, revertirá la muerte. La bruja no entendió muy bien esas palabras y creyendo que el hermano, que el niño, si lo mataba, el otro, iba a morir. Así que durante la batalla épica, que es súper guapa, o sea, con un montón de CGI, un montón de aves, animales volando por ahí, centauros, faunos, todos los animales de Narnia, rinocerontes, osos polares tirados del carro de la bruja, es brutal. O sea, la bruja es brutal. ¿Cómo lucha, tío? Además, en su carro falcado, ¿eh? Falcado es con cuchillos a los lados que te cortaban las piernas. Que esto ya se utilizaba en la época de Alejandro Magno. Con los 3 osos polares. Era brutal, en serio. A mí me ha parecido increíble la actriz. Brutal, sinceramente. Y una cosa chula que sí me gusta es la facilidad con la que ella puede, bueno, casi mata a Edmund, que la cuchilla,
ya que Edmund saca valentía y fuerza y le revienta esa lanza que tiene el poder de convertirte en hielo si te toca. Un poco como el tercer acto, es verdad. Y luego se lo clava en el estómago la espada y luego vence a Peter fácilmente. Lo que hace es jugar con él. Me gusta que eso sea así, porque claro, tío, tú llevas aquí 5 días, yo llevo aquí toda mi vida y he entrenado y soy una reina. Tú eres un niño de 11 años. Me parece correcto, es lo que tiene que pasar. Lo que no me parece normal es que Peter le diga al fauno, al centauro que está a su lado: o sea, me sigues con la espada aquí. Y el otro: hasta la muerte. Digo, hasta la muerte no, si no te conozco. Te voy a ayudar si te hieren. Pero, a ver, es que no te conozco. Eso es más normal, ¿no? Y ahí en ese momento, las niñas, cuando se alejan de Aslan y dejan el cuerpo atrás, se ve como la mesa del sacrificio se parte a la mitad. Porque Aslan ya ha renacido. Yo la llamo la mesa de Abraham, ese sacrificio. Y como eso es tan religioso, es la mesa de Abraham cuando tiene que matar a Isaac, a su hijo, que Dios le dice que lo mate y luego para ver si es capaz. No voy ahora a hablar de la Biblia, pero esa es la referencia de la película. Y está muy guay, hay un momento muy bonito en el que renace Aslan y corriendo van al castillo de la bruja, descongelan con el aliento de Aslan a todos bicho viviente que hay por allí, incluido Tucnus, y van a la batalla. Justo llega Aslan para cargarse a la bruja de un mordisco espectacular, le revienta la cara, ni con cirugía arreglas tú eso, y se acaba la película cuando nombran a los 4 reyes de Narnia. Muy bonito. Y Aslan se va porque su momento ha pasado y ahora es el momento de los reyes niños humanos. Tiempo después, pasan unos 25 años más o menos, 20-25 años, ellos están haciendo una cacería como si fuera Juego de Tronos y no se dan cuenta, porque ya es primavera, de que están por la zona helada donde está la entrada a su mundo, a nuestro mundo. Y ven el faro y empiezan a recordar, porque ellos olvidan, estando en Narnia, olvidan completamente de dónde venían. Y ven el faro y luego ya empiezan a recordar, hostia, y deciden entrar. Y es cuando entran, vuelven a ser niños, vuelven a nuestra realidad, y es cuando se dan de bruces con el profesor Phil, su abuelo. Y le dice lo que os he dicho al principio del vídeo. A ver, cuéntamelo, a ver si yo me lo creo o no, porque él ya ha estado allí mucho antes que ellos. Y ahí acaba la película. Muy bonita película, muy bonita. No sé si buena, pero me ha gustado mucho volver a verla porque me ha parecido más épica de lo que la recordaba. Porque, claro, la gente se pregunta ¿qué pasó con Narnia? ¿Por qué dejaron de hacer las películas? ¿Qué pasó? ¿Fue tan terrible? Mirad, las películas recaudaron 400, casi 500.000 millones. La segunda, un poco más. Y la tercera volvió a bajar. Lo que pasa que estas películas costaban muchísimo hacerlas. A las zonas en las que las grababan era prácticamente insufrible. Los rodajes con niños. No penséis, vamos, todo fue por el dinero, está claro. Ellos querían más ingreso. Querían, oye, pues. En ese momento la compañía que tenía los derechos, que ahora sabéis que van a volver otra vez. No sé, sinceramente, si es un reinicio o es seguir, no con los mismos niños. Esos niños ya no pueden seguir. Así que no sé si seguirán con los 4 libros que quedan o será un reinicio desde el principio, porque creo que eso fue un error. A ver, hasta aquí ya terminó la película, ¿eh? Ya, ahora voy a divagar. Uno de los errores podría haber sido el no empezar la saga desde el principio. O sea, claro, si tú haces Harry Potter, tendrás que hacerme Harry Potter desde el principio. No me vas a empezar Harry Potter desde el prisionero de Azkaban. Es obvio. Entonces, para un fanático, que yo no lo soy, pero para un fanático de esta saga, que lo sabía, porque salió la época de Harry Potter, entonces había una lucha ahí muy fuerte.
también es otra cosa, decir que esto, hostia, esto es una lucha con un montón de sagas de mundos parecidos, ¿eh? Los Juegos del Hambre, todo ese tipo de cosas. Entonces yo creo que eso no jugó a su favor, el empezar por el segundo libro, volver a la gente loca, el segundo libro la primera película, cuarto y quinto libro, tercera película, o segunda y tercera película, eso es un chocho. Eso es un chocho, tú tienes que empezar por el primer libro que es la del niño, ¿no? Lo tengo aquí, no os voy a engañar, a ver. El sobrino del mago. Tú tienes que empezar por el sobrino del mago. Luego me haces que luego, claro, el sobrino del mago es donde aparece el tío, su tío, el profesor Phil, que es su abuelo. El de la barbita con las gafas, al que nunca hay que molestar. Ese es el que sale en Sobrino del Mago, el protagonista. Luego viene la película, la primera. Y luego el caballo. Y el muchacho, que es el más desconocido. A mí me gusta personalmente a mí, mi favorito es La Silla de Plata. Es la que más me gusta y me quedé con las santas ganas, de verdad. Porque decían que iba a ser la siguiente película. Creo que ese fue uno de los fallos. Tiene un potencial Narnia que yo no sé ahora ya, teniendo a los niños en mente, si me va a gustar o no el reinicio, si va a ser más infantil o menos infantil. Depende de los actores, depende de la producción, depende del director, depende de tantísimas cosas del CGI. Si lo coge Disney, sabes que va a ser... Si lo cogiera Paramount sería otra cosa. Así que ya veremos qué va a pasar. Bueno, si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal, que no me conoces de nada, pero a lo mejor te caigo bien y te cuento alguna historia que tú no conocías.